¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos bien? ¿Nos estamos escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces le decía que nosotros podemos personalizar el lugar donde queremos guardar nuestra base de datos. Entonces, una vez que lo pintamos y ejecutamos, si vamos aquí y refrescamos nuevamente, ya tengo mi base de datos aquí. Sin tablas, por supuesto, todavía. Ya la base de datos está creada. Y con la diferencia también que ya se ha creado, ¿se dan cuenta? Ya se ha creado en la dirección que yo elegí. O sea, se ha creado en la dirección que yo elegí. Esa es la diferencia. Y con los nombres que yo inclusive he personalizado. Cuando tú creas una base de datos por default, ya el gestor se encarga de darle un nombre determinado. En cambio aquí, uno le puso el nombre que mejor nos pareció. Y de esa manera, ya tengo mi base de datos creada a través de este código. A través de este código ya está la base de datos creada. Aquí hay otros parámetros, por ejemplo, el tamaño del archivo, cosas como eso. ¿Ya? Entonces, mira, con esto hemos creado la base de datos. Ahora, la base de datos, ¿qué contiene? Tablas. Entonces, vamos a hacer, a ver, una pequeña base de datos como es una tiendita. Vamos a asumir que la tienda, para poder aprender cómo relacionarlas, vamos a asumir que existe una tabla llamada categoría que tiene solo un identificador de cat. Este le vamos a poner un que sea integer y que sea la clave primaria. ¿No? Y le vamos a poner aquí una descripción de la categoría y vamos a decirle pues que sea un varchar de 50 y que sea no null, ¿ya? Que sea no acepta nulos, ¿ya? No acepta nulos. Y vamos a crear otra tabla. ¿Ya? Aquí mucho cuidado porque aquí hay mucha diferencia con respecto al Erwin. ¿Ya? Vamos a llamarle tabla producto. Tabla producto. Vamos a considerar un identificador de producto, integer, por ejemplo, y también que sea la clave primaria. Vamos a una descripción del producto, que sea un varchar vamos a ponerle de 100, no acepta nulos, no acepta nulos. Vamos a ponerle a ver un precio del producto, que sea a ver un numérico.
no acepta nulos. A ver ahora, a ver, cantidad de producto, que sea integer, a ver, integer y no acepta nulos. Vamos a ponerle una imagen, ¿no?, al producto, no sabemos si lo vamos a utilizar, y que sea un varchar de 50 nomás y acepta nulos, ¿ya? De repente no tiene imagen, acepta nulos. Y la clave foránea, ¿ya? Entonces, una categoría puede contener muchos productos y vamos a suponer que ese producto solo pertenece a una categoría. Entonces, el identificador de la categoría debe tener el mismo tipo de dato. ¿Ya? Lo voy a pintar esto de rojito. ¿Ya? Debe tener el mismo tipo de dato. La clave primaria debe tener el mismo tipo de dato. El nombre hemos dicho que puede cambiar. Por ejemplo, ¿ya? Para hacer eso, a ver. Categoría. Yo le puedo llamar acá categorías. Yo le puedo llamar identificador categoría. Y acá IDCAP nada más. Pero lo que no debe cambiar, obligatorio, no debe cambiar, es el tipo de dato. Debe ser el mismo. ¿Ya? El tipo de dato no debe cambiar. Entonces, esto será mi clave foránea. ¿Ya? Ese será mi clave foránea. ¿Ya? Y suponiendo que esos fueran todos los atributos que yo quiero utilizar, suponiendo que esos fueran todos los atributos, voy a reducir un poquito el tamaño para que... ¿ya? Voy a reducir un poquito para que alcance todos los atributos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, tengo la tabla categoría y tengo la tabla producto. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo van hasta acá? Bien, Inge. ¿Bien, bien o bien mal? Ya, entonces miren, estas tablas las quiero crear a modo código y quiero enlazarlas también para conformar o crear un diagrama. Tan parecido como, o sea, necesito crear las tablas y luego crear el diagrama. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ahora vamos a crear tablas. Vamos a crear tablas. Muy parecido a lo de arriba. Create table, table. ¿Ya? Entonces, la primera tabla se llamará categoría.
acá le hemos puesto así, tabla categoría. Entonces podemos decirle acá solamente categoría. Yo le voy a llamar categoría. Igual, abro y cierro paréntesis. ¿Ya? Entonces, crear tabla, categoría. Y aquí ubico los atributos. ¿Cuáles son los atributos que tengo acá? ID cap, que tiene que ser de tipo integer y clave primaria. Y descripción cap, varchar de 50 y no acepta nulos. Entonces, ¿qué hago? Acá le digo ID cap, tipo de dato integer, y me dice que tiene que ser la clave primaria. Entonces, primary key. Cada atributo lo separas con comas. Cada atributo lo separas con comas. Lo puedes hacer continuado o uno debajo del otro. Ese sería el primero. Ya cumplí el requisito que dice nombre del atributo, tipo de dato integer y debe ser clave primaria. El otro se llama descripción cap. Descripción cap. Descripción cap y tiene que ser un varchar. Un varchar. ¿De cuánto dice? De 50. Un varchar de 50 y no acepta nulos. No nulo. No acepta nulos. Ese sería la primera tabla. Esa sería la primera tabla. A ver, ejecutamos. Y lo que debo hacer acá es refrescar las tablas. Hacer un refresh acá. Hacemos un refresh. Miren el problema acá. Y esto lo hemos estado viendo en otras ocasiones. ¿Por qué no me aparecen las tablas acá? Miren dónde lo he estado creando. Este código, miren dónde lo he estado creando. En vez de escuela. Y esto fue algo que dijimos, hay que tener mucho cuidado. No lo he asumido. Entonces la tabla la he terminado creando en otra base de datos. Aquí, en escuela. Y ahí debe estar seguro. Si actualizo acá, ahí está, categoría. Lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar porque esto es un error. Ahí no debe estar. Entonces, entonces, ¿cómo hago para que se guarde en tiendita? Tengo dos opciones. Una, me ubico acá. Me ubico acá. Y elijo la base de datos donde quiero crear la tabla. Donde quiero crear la tabla, esa es una opción. ¿Ya? Y la otra es que una vez que tú creas la base de datos, antes de empezar a crear tus tablas, por ejemplo, yo hago esto. Use bd y llamo a mi base de datos. ¿Ya? Y llamo a mi base de datos. Y ejecuto esto en primer lugar. ¿Para qué?
para activar la base de datos. Miren. Cuando yo ejecuto esto, yo elijo la base de datos a utilizar. Entonces ahora ya estoy aquí. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo crear esta tabla. Ejecuto, actualizo y ya tengo la tabla categoría con sus respectivos atributos. ID cap como clave primaria, entero y no nulo. Y descripción cap, varchar de 50, no nulo. Y la clave primaria. Entonces, con este código ya he creado la tabla categoría. Hago una operación parecida. Ahora con la tabla producto. Create table. Producto. Y hago lo mismo. Abro, cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis voy a ubicar los atributos. ¿Qué atributos me dice? A ver, vamos a aprenderlo para no estar regresando. A ver. Dice identificador del producto, descripción del producto, precio del producto, cantidad de producto, imagen y la clave foránea. Y la clave foránea. Entonces ahora vamos a crear la tabla producto. Ahí está la tabla producto. Entonces la tabla producto, identificador del producto, aquí, y identificador del producto, integer y clave primaria, ¿no? Coma, descripción del producto, dice varchar de 100, creo que decía, y no null, coma, precio del producto, decía numeric, ¿ya? Vamos a ponerle un coma 2, es decir, con 2 decimales, nada más. Cantidad, decía, cantidad de producto, integer, y imagen, decía, ¿no? Imagen del producto, varchar 50, y este le decíamos que podía ser nulo. Si yo lo dejo así, va a ser nulos. Casi le puedo poner el no null para cumplir la norma. Y a esto lo dejo como null. O sea, esto va a terminar siendo null. ¿Eh? Y el identificador de categoría, que es diferente. El nombre es diferente, pero el tipo de dato debe ser el mismo. El tipo de dato el mismo. Y acá directamente no lo vamos a poner así como foreign key. ¿Ya? Vamos a crearlo así primero y luego le vamos a agregar y le vamos a decir que esta tabla producto tiene una clave foránea, que vendría a ser esto. Entonces, esto será la clave foránea. Esta será la clave foránea. Ahora vamos a ejecutar. Actualizamos acá. Y ya tenemos categoría y tenemos producto. ¿No? Categoría y producto. Hasta ahí, ¿cómo van?
¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me están escuchando? No. No los escucho. Hola, ¿me escuchan? ¿Está mal mi audio? Sí, sí se escucha. Bueno, el internet está malo, pero se escucha como si estuviera rapeando. No, sí. Rapeando. Rápido. Si tienen problemas, tienen que escribirme, ¿no? Si no, ya me cansé de hablar solo. No, normal, es por partecitas. A veces se hace así como robot, pero ya de ahí vuelve a la normalidad. Aunque a veces me saque de la clase. Bien, entonces con eso hemos creado la base de datos y hemos creado dos tablas. Ahora hay que relacionarlas. Hay que relacionarlas para poder crear nuestro diagrama. Entonces, cuando uno quiere hacer cambios en una tabla, lo que hacemos es alterar la tabla. Por ejemplo, yo quiero que esta tabla, este ID categoría, se convierta en una clave foránea para que pueda relacionarse la tabla categoría con la tabla producto. Es decir, si tengo la tabla si tengo acá la tabla producto, categoría, y categoría tiene su clave primaria llamada IDCAP, yo tengo una tabla llamada producto. ID producto. Esta es la clave primaria de producto, pero hay un ID categoría que viene a ser la clave foránea. Esta es la clave foránea. Entonces resulta que aquí hay una relación entre esta tabla y esta tabla. Aquí hay una relación. Y tengo que establecer esta relación, porque mientras esto es la PK, este de aquí es la FK, o sea, la foreign key. Entonces, esta clave primaria debe de relacionarse con esta clave foránea. Debe relacionarse. Entonces, para relacionarlas, yo debo usar una sentencia llamada alter. ¿Y cuál es la tabla que voy a alterar? La de acá, porque quiero hacer que I de categoría sea la clave foránea que relacione a la categoría. Entonces hago esto. Alter table. Entonces le digo, ¿qué tabla quieres modificar? ¿Qué tabla quieres alterar? Quiero alterar la tabla producto. Quiero alterar la tabla producto. A esa tabla producto,
quiero adicionarle un constraints. Constraints significa restricción. ¿Ya? Adiciónale un constraints, es decir, adiciónale una restricción. Y quiero que le llames, antes acá le doy un nombre. Por ejemplo, FK, o así como el Erwin, por ejemplo. Lo voy a poner grande. Categoría producto. ¿Ya? Alter table, producto, adiciona una restricción, FK, categoría producto. ¿Y qué quieres? ¿Qué tipo? Acá le voy a decir, ¿qué tipo de restricción quieres? Quiero que le agregues un foreign key. Foreign key. Y acá le tienes que decir a qué tabla y de dónde proviene. Entonces, mira, quiero que le un foreign key llamado, ¿cómo se llama el foreign key? El foreign key se llama ID categoría. ID categoría. Así se llama el foreign key. Pero, ¿con cuál tabla quieres relacionarlo? Entonces, acá haces un reference. O sea, references, ¿así? References. Y le dices de dónde proviene. ¿Con quién quieres relacionarlo? Con categoría. Con categoría. ¿Y cuál es la clave primaria de categoría? ID cat. ID cat. De esa manera tú construyes relaciones. Altera la tabla producto, adiciónale una restricción llamada FK, categoría producto. Este nombre tú lo inventas. ¿Ya? Yo le estoy poniendo categoría producto porque quiero que se entienda que es la clave foránea entre categoría y producto. Y luego le digo, esa restricción es un foreign key. Un foreign key llamado ID categoría, porque estoy en la tabla producto, ID categoría, pero que hace referencia a la clave primaria de la tabla categoría. ¿Y cómo se llama ese atributo? Se llama IDCAP. Entonces, al hacer esto y ejecutar, acá le voy a ponerle así, creando relaciones entre tablas. Creando relaciones entre tablas. Entonces, mira, cuando yo haga esto, cuando lo ejecutemos, yo ejecuto, dice que todo es correcto. Lógicamente, aquí todavía no lo voy a ver. ¿Ya? No lo voy a ver establecido todavía, pero ya se ha creado entre ambas tablas, ya se ha creado una restricción. ¿Ya? Mira, aquí ya hay un PK en producto, están las columnas, y ya se ha creado, mira, una clave foránea que va a relacionar ambas tablas, categoría con producto. Ahí está la clave foránea, ¿ya? Lo que no había en un inicio. Ahora, ¿cómo lo veo reflejado la relación? Entonces creamos un diagrama. Aquí, new diagram. Creamos un diagrama.
Esto respondemos con yes. Aquí detecta que hay dos tablas, que son las que están acá. Con Shift las pinto y luego las adiciono. ¿No? Y la cierro. Y mira, tus tablas están relacionadas. ¿No? Tus tablas están relacionadas. Tu identificador de categoría, si yo me acerco acá, si te das cuenta, dice ahí, mira. Ahí dice, relación FK categoría producto entre categoría y producto. ¿Qué es lo que acabo de? ¿Qué es lo que acabo de crear? Grabamos esto para guardarlo, entonces lo puedo llamar BD tiendita. Y acabamos de crear una base de datos, hemos creado sus tablas y hemos creado restricciones para ponerle la clave foránea a la tabla producto en este caso. Y ya está. ¿Preguntas hasta acá? Porque hecho esto, vamos a entrar al lenguaje de programación. Y vamos a trabajar con esta base de datos llamada tiendita. Con esta base de datos llamada tiendita. ¿Preguntas? No quiero dudas hasta acá. ¿Preguntas? ¿Me preguntas?
Para llegar tengo que dar por acá. Entonces, chicos, nos volvemos a conectar y ya entramos al lenguaje de programación.